Bienvenidos a este espacio nuevamente, a este espacio en el que hablamos de cosas tan importantes para el ser, para aprender y para poder entendernos en este camino que logramos juntos. Esperamos que estas conversaciones nos lleven a lugares mejores, a entendimientos, para poder gestionar todo lo que nos pasa en el día a día y con estas herramientas muy valiosas que tenemos. Hoy una invitada especial, una invitada que nos viene a contar cosas muy importantes, pero pues les quiero presentar a Ivonne Basto, psicóloga especialista en adicciones y logoterapeuta. Bienvenida, Ivonne. Michael, muy buenos días a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por tu invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por estar acá. Ivonne, tu carrera lleva ya bastantes años acompañando, ayudando a personas. ¿Cómo ha sido esta carrera en ti? Bueno, Michael, aproximadamente he estado ahorita pensando que llevo como 13 años ayudando en todo el tema de intervención y promoción. También todo el tema de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, desde el tema profesional, pero también desde la experiencia vivencial que tuve en una época en la adolescencia de mi vida, donde tuve como contacto con el tema de sustancias y desde el dolor y la dificultad, crea mi necesidad de empezar a estudiar psicología y empezar a trabajar en el servicio hacia otros. Bueno, ese tema de las adicciones, yo diría que nos pega a todos, ¿no? Así sea directo o indirecto, pues en el común vivir, la rumba, el trago, algunas incluso adicciones que parecen normales o que se normalizan, resultan tocándonos a todos de cierta manera, ¿no? Mira, la adicción se ha vuelto tan normalizado, ¿sí? Yo digo que en el tema cultural y social, porque se desconoce mucho que es una enfermedad, enfermedad de salud mental. Y dos, que hay comportamientos que la tecnología o que la forma en cómo nos relacionamos socialmente se normaliza, ¿sí? Sí. Hay muchas familias, hay muchas situaciones que no logran evidenciar qué es una adicción, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, y conviven, digámoslo así, con la adicción, pero no hacen nada. Ahí quiero que empecemos a desenmarañar ese hilo precisamente para que las personas que nos ven entiendan y puedan identificar y puedan darse cuenta. La primera pregunta sería, ¿qué es una adicción para poder definirla? Bien, yo la defino como una enfermedad de salud mental. Okay. La adicción es una afectación tanto de pensamiento, de emoción y de conducta. Ahí nosotros la vemos como son síntomas que van modificando la persona, su comportamiento. Entonces, como te hablo de una enfermedad de salud mental, es cuando la persona pierde todo el tema del control y genera una dependencia emocional, afectiva, de pensamiento y física frente a una sustancia, frente a un comportamiento, porque tenemos adicciones químicas y no químicas. Claro. Entonces, básicamente, la adicción es eso, una enfermedad de salud mental que termina generando un descontrol. Desde el tema de control o autocontrol hay una línea muy delgada de entender cuándo se va de mi control o cuándo está bajo mi control. ¿Cómo identificar esa línea delgada? Digamos que pensándola en el análisis personal, bien sea celular, bien sea cigarrillo, alcohol, que serían como las más cotidianas. ¿Cómo me doy cuenta que se está saliendo de mi control? Antes de revisar pues la pregunta que me dices del control, quisiera compartirte que como es un tema biológico y psicológico, muchas veces las personas no evidencian esa pérdida de control. Porque es un tema obsesivo, compulsivo. Cuando hablamos de obsesivo es el pensamiento. Sí. Todo el pensamiento va dirigido hacia el consumo, cómo consumir, en dónde consumir, con quién estar. Compulsivo es que no puedo parar. Ahí viene tu pregunta. Pierdo el control. O sea, por más que yo a veces no quiero consumir, consumo. Pérdida de control frente no solo a las sustancias, sino a las situaciones. Ahí hablamos de situaciones de riesgo, con las personas que se empiezan a relacionar. Entonces, la línea de pérdida de control es cuando las personas empiezan a dejar de hacer sus actividades sí, las cotidianas, familia, trabajo. Pérdida de control frente a la toma de decisión. La adicción es la pérdida de libertad. Pérdida de libertad. Entonces, ahí se pueden desglosar varias características de pérdida de control, el no poder decir no, el tener que, como es un tema de obsesión,
todo el día estar pensando cómo va a consumir, en dónde va a consumir, la cantidad que va a consumir. Entonces hay muchas características de pérdida de control. También implica la sustancia que la persona Claro. esté generando como la adicción, pero también implica la etapa en la que se encuentra de la adicción, porque esa es la otra. Se cree que no todo el que consume es adicto. Ok, No entiendo. todo el que consume es adicto y hay que generar un tema de conciencia frente a las etapas de la adicción, ¿no? Porque también se va generando esa pérdida de control según la etapa. Bien. Ahí permíteme hacer una pregunta y es, cuando se habla de adicciones es muy fácil pensar en drogas, en químicos. Sí. Entonces en marihuana, tal vez en cocaína y otras dentro de ese panorama grande. Pero yo me quiero centrar hoy en algunas invisibles o Ujú, normalizadas, como por ejemplo el cigarrillo, el alcohol, las redes sociales, ujú. la pornografía, como esas que a veces no detectamos o la gente no se da cuenta, porque es Sí. fácil decir, al cigarrillo puede ser una adicción, esa es fácil señalarla, pero las que son difíciles de señalar, ¿cómo se viven? ¿Cómo se da cuenta uno? Ok, bueno, nosotros llamamos a esas adicciones las adicciones no comportamentales o no Ok, químicas. Es lo más cotidiano y yo vuelvo y te decía que creo que es lo que más se ha normalizado. Se viven igual que una adicción a las sustancias, es decir, los síntomas son los mismos. sí, Empiezan a manifestar la pérdida de control, las ganas de estar, por ejemplo, en el celular, en temas de juego sexual. Vemos que eh, las no comportamentales yo siento que son las que generan más dolor, ¿sí? Porque están a palo seco, decimos nosotros. Es ok, decir, la persona no se está saliendo de la realidad, es consciente de su comportamiento, pero no puede parar. ¿Mm? Las compras, el sexo, el juego, ahorita digo que las redes sociales, hasta el tema de cómo te ves y que también, te estés publicando y el tema de los likes, es un tema de adrenalina y dopamina que generan el cuerpo. Entonces se viven de la misma forma, sino que es a palo seco, como decimos nosotros, pero las características son similares. No pueden controlar el tiempo que terminan invirtiendo en, invirtiendo es bastante. Yo siento que todas las adicciones son dolorosas, ¿sí? Pero las no comportamentales o no químicas generan mucho dolor porque se normaliza y la persona termina como en la negación que llamamos nosotros en la adicción, claro, como claro, está claro, porque la bien, química es fácil identificar lo que me está haciendo daño sí, y también es la pelea con el químico, o sea, físicamente lo veo y me puedo pelear con él, con el así es. cigarrillo, con el alcohol, tengo algo con que pelearme físicamente. Ujú, Pero con las comportamentales es difícil porque estaría peleando contra mí también. así es. Pelear con la sustancia es igual a pelearse con uno mismo. El que sufre, sufren lo mismo los que tienen una adicción No, con es lo mismo, sustancia. sí, es lo ¿Sí es lo mismo. mismo? Porque puede ser lo mismo. Ya, si yo considero que con la sustancia es más fácil pelear que con uno mismo, ¿no? Porque Porque en las dos terminan generando una afectación emocional, terminan generando fondos, un ujú. deterioro personal de las relaciones. Teniendo ese panorama de que no hay diferencia, digamos, o que cualquier cosa puede ser adicción, ya que las personas que están viendo esto se dan cuenta que no solamente son sustancias, sino puede ser celular, un comportamiento. Ahora, adentrémonos un poco al comportamiento. Ujú, ¿Cómo detectar, cómo darme cuenta que mi comportamiento, lo que estoy haciendo, se vuelve adicción? bien. Para el adicto es muy complicado, Ok. ¿sí? Porque se normaliza lo que se está haciendo, es normal, hay control. Yo creo que es más fácil para los familiares o amigos empezarse a dar cuenta de que algo está pasando. Es más fácil para que se dé cuenta alguien más. Sí, bueno, te estaba diciendo, es más fácil para los amigos o las familias porque es evidente los signos y síntomas. Hay unos cambios comportamentales donde las personas, el primero, empiezan a aislarse, empiezan a evitar contactos sociales, empiezan a evitar la parte académica, la parte laboral, eso es comportamental. Ok. ¿Sí? Se empiezan a evidenciar cambios físicos, en algunos deterioro como el tema del alimento, del sueño, unos se empiezan a evidenciar el tema se pueden empezar a generar Cambios de cambios fisiológicos, sí, sí, ¿no? fisiológicos, el cambio de cómo se visten, pero para el adicto es normal.
¿sí? Ujú. Es mi espacio, o es mi cultura, o es mi música, o es mi parte de amigos, cuando hablamos sobre todo en adolescencia. Otros síntomas o comportamentales es que empiezan a generar cambios emocionales donde se irritan o pueden estar tranquilos, el más amoroso, luego, o sea, una dificultad con la labilidad emocional. Aparte del tema emocional, empiezan a tener o aportar las sustancias, Claro. ¿sí? Entonces es cuando yo digo que las familias pueden evidenciar, entonces encuentran goteros, bolsas Ziploc, pitillos, balas, dependiendo de la sustancia, cueros, bueno, cigarrillos. Esto es algo está generando un comportamiento que no es normal, porque si no todo el mundo generaría el cargar un Sí, sería normal instrumento. para todos Exacto. cargar algún tipo de El más pipa o... extremo que yo digo que las personas no saben, y es que aparte de lo que te decía del sueño, el tema del hábito alimenticio, los horarios empiezan a cambiar, es que en algunas personas se presenta patología dual. Ese es el último síntoma de comportamiento. ¿Qué es Y la patología? patología dual es cuando, aparte de la adicción, yo genero otra enfermedad de salud mental. Y ahí se encuentra todo el tema de manía, psicosis. En algunos Upa. casos, el consumo de sustancias genera esquizofrenia, paranoia, genera alucinaciones. Ujú. Entonces, la persona no va a ser consciente, sobre todo cuando llega a patología dual, que algo está pasando, cuando pierde todo este Claro, tema de desinhibición de la realidad. Ahí digamos que hay más de 10 síntomas o signos, yo los llamo semáforos rojos, claro. ¿sí? Cuando yo te decía que normalizamos la adicción, yo siento que todavía es un tema de tabú, Michael, porque las familias, uno, no es fácil aceptar que hay un hijo adicto en casa o hay un papá Además se convierte adicto en en un tema social casa, también. así es. Entonces, se normalizan estos síntomas, ¿sí? O O se se minimizan. minimizan, Sí, sí, no, mi hijo fuma marihuana, pero la sabe controlar, así es. porque no interrumpe aparentemente su día a día. O vienen los mitos. La marihuana es No es tan natural, mala, es no natural. pasa nada. Otra cosa que pues me faltó decirte es que en temas de comportamiento se evidencia manipulación, justificación, victimización. Los adictos tienen el arte de enredar, ¿sí? Claro, Enredar. estoy más familiarizado con eso y es como justificación de Así la es. sustancia. Es que si no consumo, no soy el mismo, no puedo hacer. Así es. Y es que esa pregunta creo que es muy importante para las personas que nos están viendo, ¿sí? Porque se cree que el adicto es la persona que está en la calle. Ajá. Y sí, Llegan a... llegó allá. Por eso te decía que es un tabú, como que solo si está robando o si está en condición de habitante de calle es la adicción. Pero la adicción no tiene No ni inicia ahí. cultura, Ujú. ni temas sociales, está en cualquier lado, ¿sí? En cualquier Sí, no ser todos humano. llegan a la calle, Así algunos es, están en la sociedad normalmente. así es. Bueno, ahí también el llamado es a las familias y es, bueno, digamos que yo empiezo a ver algunos comportamientos o ya mi hijo sé que consume y creo que el temor de las familias también es cómo lo enfrento, porque obviamente cuando yo le digo a mi hijo o a mi sobrino o al quien sea que esté consumiendo, hey, tú estás consumiendo, lo que me va a Ujú. responder es No, sí, pero o no. o lo controlo o no consumo. Ujú. ¿Cuál sería ese abordamiento cuando alguien está o yo detecto que puede haber una situación de consumo o de adicción? Bien. Yo le diría a las familias que el primer paso es la aceptación, La porque primera, la sí, personal, ¿no? Mi hijo está la aceptación, consumiendo. eso es clave, porque lo que te decía, se evidencia, pero no se hace nada. Ujú. Cuando yo ya tengo una aceptación, tengo que generar la acción, que es generar espacios de comunicación amorosos y límites. Lo que yo recomiendo es, uno, no juzgar, Claro, no entrar en cantaleta, porque eso lo que hace es generar más negación y no querer hablar del tema. Es muy difícil abordar a personas que tienen la problemática porque siempre se va o a justificar o a manipular o negar, lo que yo te decía ahorita. Pero necesariamente sí o sí hay que generar un espacio de comunicación, ¿no? Abiertamente. Hemos visto
sabemos que consumes y generar un diálogo donde la invitación es a que la persona reciba ayuda. Probablemente en ese espacio no va a pasar, lo que te digo, Claro. es muy difícil. Por eso la importancia de Así iniciar es. con el diálogo. Pero el diálogo, un diálogo amoroso, asertivo y sin ser señalador. Bueno, eso es muy importante y es importante detectar esos espacios de comunicación, abrirlos, independientemente que haya adicción o consumo en una familia, los espacios de comunicación son muy importantes, así que recuerden mantener esos espacios de comunicación, que de ahí parte todo. ¿Cuál sería ese segundo paso o qué deberíamos hacer cuando ya empezamos a detectar que hay alguien en consumo? Sí, la recomendación para las familias es la postura clara de límites, el tema de lo que se espera en horarios, en manejo de dinero, en el compartir a nivel de familia. Hay que dejar mucha claridad frente a lo que yo espero de mi hijo, o ahí nosotros lo llamamos expresión de sentimientos. ¿Sí? Sí. Tiene que ver con la comunicación asertiva y amorosa, y si eso no funciona, el tercer paso que nosotros recomendamos es acérquense a un profesional de la salud, un especialista en adicciones que los puedan guiar. ¿Por qué? Como yo te decía, no todo el que consume es adicto. Claro. Entonces hay familias que identifican síntomas y creen que necesitan llevar a la persona ya a un centro de rehabilitación. Entonces cuando se acercan a los profesionales de la salud, se identifica por medio de valoración psicológica, por medio de psiquiatría, necesitamos ver si necesitan un tema de evaluación psiquiátrica, y se hace una diferencia si la persona necesita un proceso ambulatorio, que es desde casa, seguimiento, o cuando ya necesita un proceso de rehabilitación, que es cuando la persona está en una etapa de la adicción que ya está avanzada y no va a poder hacerla en un espacio no controlado. Ok, permíteme retomar un poco y es, yo veo que la persona que está en mi casa, joven, adulto, llega con los ojos rojos, tiene cambios comportamentales, me hablabas de un tema de la comida también, apetito, no apetito, Sí. Hay unas cosas que yo detecto. Sí, como ampliando un poco los síntomas, se evidencian a veces, nosotros les decimos la monchis, para que ellos también sepan, les da muchas ganas de comer, otros no, mucho sueño, ojos rojos, son más lentos en el hablar, o dependiendo de la sustancia son más rápidos de hablar. Entonces, sean amigos, sean familiares, uno abre ese canal de comunicación y empieza a preguntar si te pasa algo, si admites, si me estoy dando cuenta que posiblemente consumes. Luego de aclarar si afecta o no, digamos que nos vamos por el camino que afecta, es límites. Entonces, tanto en comida, en horas de llegada a la casa, en horas de salida, manejo de dinero, son esos límites. Ahí podemos hacer un gran panorama de lo que es como ese primer abordamiento o acercamiento. Así es. Y en una última instancia, pues ya acudir, bueno, aunque me parece que es importante, entre comillas, todo el tiempo, acudir a profesionales. Sí, Michael, porque se hace esa estructura, muchas veces esa estructura, y el consumo sigue. Es decir, hay límites, entonces es importante llegar a nosotros, los profesionales de la salud, para generar todo el tema de intervención. Claro. Lo que te decía, el acompañamiento que se requiera. No todas las personas necesitan el mismo tratamiento. ¿Sí? Las adicciones abarcan muchas situaciones y acciones, pero también abarca mucho en tema de tratamiento. Entonces, básicamente esas serían las recomendaciones. Y ahí también es importante acudir a los profesionales encargados del área, o sea, es decir, un profesional que esté dedicado a temas de adicciones, que va a tener más herramientas y pues mucho mejor abordaje del tema. Sí, digamos que ahorita a nivel de, no sé, como el tema de salud, yo les decía que es una enfermedad de salud mental, y los abordajes, yo siento que a veces no se le da la importancia, también desde el tema profesional, ¿sí? A veces si no se sabe cómo manejar las adicciones, cómo iniciar, muchas veces terminan reforzando a las personas como que no pasa nada, ¿sí? Entonces hay unidades de salud mental, hay profesionales especializados en adicciones, hay procesos de internamiento, hay procesos ambulatorios que las familias no saben. En otros casos, como este espacio que tú tienes, en las redes sociales se encuentran también muchos acompañamientos de profesionales con los podcasts. Digamos que yo siento que herramientas se pueden encontrar muchas, ¿sí? Para generar como ese acompañamiento. Bueno, súper bien. Luego del acompañamiento profesional también empezamos a vivir
bueno, yo empiezo a vivir con un adicto, Ujú. bien sea de alcohol, de drogas, de algún tipo de sustancia o no sustancia. Y bueno, tú me dices cómo lo abordamos, pero también se genera un día a día. ¿Cómo abordar y cómo enfrentar ese desgaste y ese vivir con una persona que tiene un problema de adicción? Bien, no es fácil, ¿sí? No es fácil a nivel de familia, sobre todo por el dolor que se genera. Cuando hay un adicto en casa, sin querer, ellos son los que generan más dolor y más sufrimiento pues, a sus familiares. La adicción termina siendo una enfermedad virulenta, es decir, arrastra con todo lo que está al Con su lado. entorno. Y es virulenta porque sin querer enferma a su entorno. Entonces es muy difícil vivir con un adicto porque pues puedo terminar generando yo como familiar una enfermedad, la cual nosotros llamamos codependencia. Y la codependencia es mi vida gira en torno a mi hijo o a mi pareja o a mi amigo. Dónde está, con quién está, qué está consumiendo. Y es una enfermedad de salud mental también, porque así como el adicto consume sustancias, pues el codependiente consume a palo seco, decimos nosotros, el comportamiento del adicto. Sí. Tú le dices, empieza a afectar y la persona se vuelve adicto a la otra persona a la que tiene esa adicción. Sí, es como... Así es. Sí, la vida del codependiente gira en torno al adicto. Cuando el adicto gira en torno al consumo, a los lugares de rumba, las familias sufren mucho, porque cuando tú decías cómo se vive, no es fácil tener un hijo o un esposo o un amigo adicto, porque mi salud mental se empieza a afectar. Las personas empiezan a generar también ansiedad, depresión, o sea, la codependencia implica otra Claro. sintomatología, porque uno, pues no es fácil aceptar que mi hijo se está matando lentamente con un consumo, ya sea de sustancias o no comportamentales, porque el tema, por ejemplo, de ver un hijo vomitando todo el tiempo o comiendo excesivamente, pues no es fácil, ¿sí? Entonces ahí es importante también entender cómo nosotros nos detectamos que tenemos también comportamientos que nos están haciendo daño derivado de la persona que consume. Así es. No es fácil, así como el adicto no es fácil aceptar. Imagínate para un ser querido aceptar que yo sin querer refuerzo las El conductas del comportamiento. adicto, porque Claro. esa es la otra. El codependiente termina generando reforzamiento porque no pone límites, porque le da el dinero, en algunos casos, ¿no? Además porque me da miedo que si le pongo algún límite se vaya, Sí. que si no le doy le ponga violento, bueno, consecuencias de... Tampoco puedo dejar mi conducta. Así es, mira, tenemos muchos casos donde las familias prefieren darles dinero o que consuman dentro de la casa para que no les pase nada afuera, ¿sí? Claro. Entonces es ahí donde yo te digo que sin querer se va reforzando la adicción por el amor. Muchas veces se confunde el amor con realmente con que estoy enfermo, que no le puedo poner un límite. O que ya hace parte de él. Así es. Porque me parece que cuando estamos en adicciones como el cigarrillo y el alcohol, que son un poco más normalizadas, Ujú. llegamos a un punto en donde les decimos, bueno, fuma, pero pues ya no se lo puedo quitar, entonces prefiero verlo eh, deteriorándose, pero no sufriendo, entonces Ujú. se lo permito. Eso que tú dices es clave, Michael, porque el alcohol y el cigarrillo es una de las sustancias más normalizadas y Claro, culturalmente permitidas, como que si está con nosotros no pasa nada, culturalmente celebramos todo. Muchas personas desconocen que, por ejemplo, el alcohol es una de las sustancias que más adicción da y más muertes da en el mundo, sí es ¿sí? desconocido. Y el daño que causa a veces nos parece muy normal, o a veces tenemos un dolor en algún órgano del cuerpo y le echamos la culpa a otras cosas y no a la adicción. Entonces ahí es importante detectar qué pasa en la mente del adicto, por qué es tan difícil dejar la adicción. Bueno, nosotros trabajamos mucho con la mente, lo que te decía, como es una enfermedad mental. Cuando hay tanto consumo de sustancias o comportamientos obsesivos compulsivos, la mente se vuelve rígida, ¿sí? Y hay un tema de negación, o sea, la conciencia empieza a estructurar la visualización de que su vida está bien. Entonces la Sí, mente de un adicto es muy rígida, es obsesivo, lo que yo les decía en temas de pensamiento, se mantiene en sus ideas, en sus ideales. Entonces, luchar constantemente con esa postura es lo que los aleja de dejar un consumo, de hacer su vida sin sustancias.
Y ahí me imagino que aparece uno de los síntomas y es el mal genio, la ira, porque al negarme, al estar rígido y al que me señalen, mi reacción va a ser de negación, Ajá. de no me molesten, yo lo tengo bajo control y un poco la ira, ¿no? Sí, yo les decía al inicio que uno de los síntomas son la labilidad emocional, pasan por picos emocionales muy fuertes y la ira termina siendo una estrategia de afrontamiento donde yo te pongo un límite para que no entren a direccionar o opinar, ¿sí?, frente a lo que yo estoy haciendo. Y se vuelve una problemática porque la ira termina generando comportamientos o situaciones conflictivas, ¿sí?, donde por afirmar o sobrellevar esa adicción o su ideal de lo que está viviendo, pues se generan situaciones de familia donde hay violencia física, hay violencia psicológica, hay presión, ¿sí? Todo por no aceptar que Ujú. hay una dificultad. Y ahí es donde se vuelve virulento, donde entra el entorno. Así Cuando es. una persona está en adicción, ¿qué tantas personas tendrían que entrar en terapia? Es decir, no solo el adicto. Esa es una pregunta clave, Michael, porque normalmente se cree que la persona que tiene la adicción es la que necesita ayuda y casi, digamos que en el ámbito que yo trabajo, las familias llegan como, ayúdenme con esta Con esta problemática, persona. pero se desdibuja o se minimiza que si hay un adicto en casa, algo está pasando en la afectación o en las relaciones de familia. Sí o sí hay que generar una intervención con familia, Claro. ¿sí? Amigos o pareja, red de apoyo llamamos nosotros. Es muy difícil trabajar solo con la persona si su espacio familiar sigue igual. Claro, además porque entra si no cambia el entorno, Así es. puede que su activación hacia la adicción sea más fácil. O se refuerce. Entonces, Ajá. muchas percepciones de las familias es que el problema es él, el que tiene que cambiar es él, pero ahí es donde viene la codependencia y la Claro. negación de la familia. Es clave, si la persona tiene red de apoyo, sí o sí deben entrar todos a terapia, a trabajo grupal, sobre todo también un tema de sanación, ¿sí? Porque lo que yo te decía al inicio, es una enfermedad que genera tanto daño, no solo es del comportamiento, sino los fondos, las situaciones de cómo me empiezo a relacionar, entonces los vínculos cambian, los roles cambian, ¿no? Eso genera mucho dolor. Claro. Y si solo dejamos que la persona Sea la que trabaje. exacto, trabaje, pues probablemente la persona va a volver a lo mismo si el entorno no cambia. Entonces es importante cambiar los entornos, es decir, entramos a trabajar o incluso antes de empezar a trabajar y yo detecto que hay un adicto, cambiar la casa de orden, cambiar hábitos, cambiar ciertos lugares, ¿eso ayudaría? Eso me gusta. No solo es el tema psicológico y emocional, sino nosotros llamamos eso resignificación de espacios, ¿sí? Hay que generar cambios. A veces los adictos consumen en la casa. Hay personas que no se pueden ir de la casa pues, por temas económicos. Y nosotros desde lo psicológico lo llamamos resignificación, ¿sí? Cambiando el ambiente, comprando cosas, remodelando. Algunas personas o familias dicen como, bueno, y si nos vamos del barrio, nos vamos o cambiamos del colegio, yo a eso sí le diría que no, porque eso se llaman fugas geográficas. Okay. Y es donde las familias, por esa necesidad de que haya un bienestar, pues terminan aislando o fuga, ¿sí? Sí. Y resulta que donde vayan, a la China o a la Conchinchina, hay consumo de sustancias, hay amigos, O sea, hay... aplica siempre y cuando se haga un trabajo intrapersonal. Así es. Si no, no se podría hacer. Así es, El porque solo cambio de ambiente no sería es suficiente. cuidarlo ante una realidad que tenemos. Las drogas, el internet está todo el tiempo. Claro. ¿Sí? Entonces el tema de control, por eso cuando hablábamos de que es una enfermedad de descontrol, implica cuando la persona genera un acompañamiento psicológico, donde logra empezar a trabajar su tema emocional, sí, donde logra empezar a trabajar todo el tema de las memorias afectivas que te hablaba al inicio, porque como es una enfermedad emocional, muchas veces las vivencias que generaron en la niñez, en la adolescencia o también en la adultez generan como la carga para poder descargarlo con el consumo o con la adicción. Bueno, y ahí lo importante es
Entonces yo puedo justificar mi consumo porque tengo heridas de la infancia. Eso pasa mucho. Mira que en el internado donde yo trabajo, hay situaciones donde, por ejemplo, mi papá no estuvo. Ujú. Me pegaban mucho, no sé. Y sí viene desde una memoria afectiva, Claro, pero eso no no quiere se decir desconoce. que sea la justificación de la adicción. Claro. ¿Sí? Hay una frase que trabajaban en los grupos de narcóticos anónimos y es: yo no soy culpable de mi adicción, pero sí soy responsable de mi vida y de lo que hago ante esta problemática. Porque el tema de la culpa o del dolor que hablábamos al inicio es la justificación. Acuérdate que yo te decía, una de las habilidades es la justificación. Es que ustedes no me dan, es que ustedes me hacen, es que yo soy la oveja negra de la familia. O desde pequeño me pasó esto y lo otro, y si entramos a debatir eso, Así es. siempre va a ganar. Y ahí también podríamos entrar a juzgar. Esa es una característica del adicto. Ok. Importante detectar, no es un camino fácil, pero si tenemos la ayuda necesaria, ayuda de profesionales y podemos detectar a tiempo, algo se puede hacer. Y ya cuando vivimos con una adicción también, digamos que cómo las detectamos, cómo sabemos lidiar con ellas, porque hay diferentes, ¿no? Es importante identificar unas etapas. Nosotros manejamos unas etapas de la adicción. No todo el que consume es adicto. Esto es clave, ¿sí? ¿Por qué no las personas todas se enganchan, por ejemplo, cuando prueban marihuana o prueban alguna sustancia? ¿Por qué no se enganchan? ¿Sí? Y es porque todos tenemos una sensibilidad a la enfermedad, ¿sí? Claro, como son las alergias, se podría asimilar. Así es. Uy, eso es clave. El adicto es alérgico a la sustancia o a lo que lo compulsiona. Entonces tenemos unas etapas que muchas veces no se conocen, y la primera etapa es la etapa social. Esa es la etapa, Michael, donde todos pasamos. El consumidor social no tiene un problema. Es esporádico, es en temas de celebración, un cumpleaños, una Navidad. La cantidad es 1, 2 copas, no hay una dificultad. No invierten dinero, es más como me invitaron, No pierden dinero, compartimos. digamos. Exacto. Y en esta etapa social no hay una afectación ni psicológica ni física, ¿sí? Es decir, ni hay una dependencia en este momento. La segunda etapa es la etapa del usador. Aquí ya empieza a variar, y aquí ya es porque la persona decide. ¿Sí? Ya no es el entorno y el lugar que me incita, sino ya por voluntad propia voy y busco la sustancia. Decido, quiero salir con mis amigos, hago una reunión, ya es una decisión, y ya aquí se empieza a invertir dinero, no hay afectaciones psicológicas. Incluso priorizo dinero, tengo que pagar algo, pero prefiero gastar en eso. Exacto. Estas dos etapas son las que socialmente vemos, y ahí no son problemáticas. Después de la etapa del usador viene el abusador. Esta ya es una etapa problemática. Aquí ya se empiezan a presentar todos los síntomas de los cuales hemos hablado, ¿sí? La persona ya tiene una problemática psicológica y física, ¿sí? Okay. Ya pierde todo el tema de control frente a con quién se relaciona, el tema de la sustancia, ya empiezan a saltar de sustancias en sustancias. Aquí nosotros llamamos cuando se vuelven poliadictos, y el poliadicto es el que no se queda con una sustancia, sino puede engancharse y probar muchas sustancias. Más difícil. Y después del abusador viene el infierno, que llamamos nosotros los profesionales, que es la dependencia, que es el tema crónico. En esta etapa es cuando consumo, así ya no quiero. O sea, mi cuerpo me pide tanto la sustancia que no puedo controlar, no puedo decir no. En las otras etapas es más fácil ese tema de control. Lo llamamos el infierno porque aquí es donde la persona empieza a tener aislamiento con las familias, ya no van a trabajar, el tema económico, invierten en temas de consumo, los fondos son mucho más fuertes, hay fondos sexuales, hay fondos económicos, pérdida de trabajo, de familia. Los fondos son esos lugares a los que llegamos profundamente, ¿sí? Sí, el fondo es todo lo que uno no cree que puede llegar a ser por medio de las sustancias. Okay. ¿Sí? Relacionarse con personas que nada que ver, las lagunas
esa es una de las características de esta etapa, no se acuerdan con quién, en dónde. Bueno, y en esta etapa crónica es la más dolorosa, digo yo. Todas son dolorosas, pero esta es la más dolorosa porque se empiezan a manifestar trastornos de personalidad, empiezan a tener ansiedad, depresión, se manifiestan lo que yo te decía, temas de patología dual, tienen hospitalizaciones seguidas por temas de sobredosis, en algunos casos ya hay enfermedades de transmisión sexual. O sea, en esta etapa el tema de los síntomas, por eso hablamos de que es una enfermedad, se Claro. evidencia mucho más fuerte en la persona. Bueno, ¿cómo yo sé o dónde detecto que debo internar o ya acudir a un tema mucho más fuerte? ¿Eso va de la mano del acompañamiento profesional o cómo sé que ya necesito acompañamiento profesional? Las dos últimas etapas son las etapas problemáticas. El dependiente y el abusador ya necesitan un proceso, ya sea ambulatorio o internado. ¿Por qué? Porque en estas dos etapas, lo que yo te decía ahorita, las manifestaciones de los síntomas son evidentes, pero la pérdida de sentido de vida también del adicto, porque no tiene control, pues necesita una ayuda, necesita un soporte. ¿Cómo saberlo? Creo que lo hemos hablado a Por los través síntomas. de este espacio, Michael, y lo más clave es, uno, pues que la persona quiera, A veces es lo más difícil, pero digo que es lo más clave aunque porque tienen chispazos si, de ayuda, ¿no? si la persona no quiere, es muy difícil generar este acompañamiento, ¿sí? Claro. Entonces es ahí donde se trabaja con las familias. Bien, es ahí importante pues detectar y en todos los casos levantar la mano. Eh, Relacionado con el tema, pero saliéndonos de lo profundo, tú como psicóloga y que tuviste esta vivencia también, ¿consideras que las sustancias que nos pueden llevar a una adicción deberían no consumirse en su totalidad? ¿O realmente hay un punto donde las podemos tener bajo control y no hacen nada de daño? Bueno, Michael, es una pregunta que moviliza mucho desde el conocimiento y desde la vivencia, porque si la persona tiene una problemática, pues evidentemente no se puede relacionar con las sustancias. Claro, Pero si es un tema social, ¿sí? Yo no puedo juzgar o decir todas las sustancias son malas, porque yo pienso que la dificultad es la forma en cómo nos relacionamos con la sustancia. Es decir, ok, todo extremo es un problema, ¿sí? Si yo quiero probar, es que pasa con la comida, porque nosotros estamos hablando de claro, sustancias, ¿sí? El deporte puede terminar siendo una adicción. Entonces, más que satanizar desde una postura frente a las sustancias, yo creo que es como educar, ¿sí? A nosotros no nos educan frente a esto, ¿sí? Desde pequeños, sino que siempre ha sido un tabú. Y sí de poder como educar a las personas, o sobre todo a los jóvenes, sobre qué implica, ¿sí? Porque es una un decisión, exceso ¿sí? y Yo demás. siento que hay etapas en la vida que uno pues experimenta, vive, ¿sí? El tema es cuando se engancha uno y se vuelve una problemática como estas, ¿sí? Claro, ya hablamos de excesos. Así es. Entonces, más que decir si hay un control o no, porque pues es que eso depende del tema biológico, eso depende del contexto, eso depende de la persona, ¿sí? En grupos nosotros llamamos a las personas que tienen ese control los malditos, les decimos los Ok, malditos, porque realmente se pueden relacionar, tienen una vida funcional, pues son los malditos porque pueden tomar una copa, porque pueden interactuar y sus vidas siguen bien. ¿No? Pero cuando hablamos de toda esta sintomatología, yo poder como juzgar o a lo que con la pregunta que tú me haces es muy complicado porque realmente no sabemos quién se va a enganchar o quién no. ¿Mm? claro, Cuando yo creo que tengo el control, pero mis comportamientos empiezan pues, a generar estos cambios, pero yo tengo esa idea todavía, ¿sí? Entonces, eh, creo que hay que verlo como una posibilidad en la vida, que es una problemática que nos puede pasar a todos, que más que demostrar si tengo control o no, porque creo que esto es clave para las personas que consumen y todavía no logran identificar si hay una problemática, eh, como que poder ver el daño que uno hace, porque uno a veces no logra ver ni siquiera el daño que uno se hace, ¿sí? Y es la lucha de demostrar que yo tengo el control.
Creo que eso es como lo que yo trato de mediar desde lo profesional y desde mi experiencia. Y ahí tú tocas un tema importante y es cuando nosotros o alguna persona consume y todavía no sabe si está en control. Ujú. Eh, Importante saber qué consumimos, ¿no? Porque hay sustancias diferentes y no todas tienen los mismos como síntomas al exterior. Sí, Michael, yo creo que socialmente hay un impacto con las sustancias donde se normalizan, unas, por ejemplo, el Claro. alcohol, el cigarrillo, hasta la cafeína, ¿sí? Mm. Que termina generando un activador en nosotros. Creo que es un tema muy de creencias y muy cultural, pero se desconoce realmente el impacto que generan las sustancias, ¿sí? Hay una diversidad de sustancias, de formas de consumir, de efectos, y por eso yo te hablaba de las sensibilidades, porque hay personas que no se enganchan con el alcohol, porque hay personas que no se enganchan con la cocaína y otras sí, porque implica las sensibilidades desde su modo de ser. Ahí también Claro. viene un tema de personalidad. Entonces, cuando tenemos personas con habilidades sociales o histrionismo, necesitan a veces paz, entonces se conectan con sustancias como la marihuana, ¿sí? Como el tema de desconexión. Entonces, sí tiene que ver mucho con nuestras sensibilidades. Claro, además porque no todas los químicos hacen lo mismo en el cuerpo, ¿no? Ahí hay diferentes como resultados, ¿sí? Sí, Michael, mira, cuando se genera un consumo de sustancias psicoactivas hay una afectación en el cerebro. Nuestro cerebro actúa pues, por neurotransmisores y cuando yo genero una ingesta de consumo de sustancias psicoactivas, lo que hago es activar mi sistema nervioso central. Cuando se activa mi sistema nervioso central, empiezo a tener yo cambios comportamentales, psicológicos y emocionales, que es lo que hemos hablado hoy. Y estas sustancias, hay unas sustancias que activan el cerebro, lo encienden y hay otras que lo apagan, ¿sí? Apagan toda la actividad cerebral. Y ahí nosotros manejamos una clasificación de sustancias. Entonces están las sustancias depresoras, los estimulantes y los alucinógenos. Okay. Los depresores son las sustancias que apagan toda la actividad cerebral. Entonces en esta encontramos la marihuana, encontramos el alcohol, encontramos los opiácidos, ¿sí? Con todo el tema de la morfina, la metadona, la heroína. ¿Sí? También encontramos algunos medicamentos como la ansiedad, ¿sí? Y Sí. para dormir son los Que depresores. eso sería un síntoma, ¿no? Para identificar esos depresores, como que baja el ritmo, más Así lento, ¿sí? es, así es. Mira que muchas veces se desconoce que el alcohol es un depresor. Uno cree que el Claro, porque se alcohol es supone para que uno en rumba activar, está más activo. pero pues los picos lo que generan es el Pero bajón. todos los que consumen alcohol al final pueden terminar dormidos, que sería como un ejemplo de esa depresión. Así es. Es la clasificación de los que apagan. Los que encienden o activan el cerebro los llamamos los estimulantes. En este está todo el tema de la cocaína, los derivados como el bazuco, que es una de las sustancias más difíciles de dejar Ujú. y en síndromes de abstención. Está la cafeína, está la nicotina, están todos los medicamentos frente a antidepresivos. Y tenemos la última, que son los alucinógenos. Esta sí genera un cambio perceptual y sensorial, mucho más profunda que las otras. Y aquí encontramos las tomas de yagé, los hongos, el tusi, el LSD, los ácidos. ¿Y esos al final del día modifican la mente? ¿La afectan? Modifican el tema perceptual, es decir, lo que cognitivamente yo veo, entonces Claro. pueden empezar a tener alucinaciones, puedo empezar a escuchar cosas, puedo sentir cosas, ahí se activa la paranoia, la manía, la psicosis. Digamos que los alucinógenos generan una alteración del sistema nervioso central, pero también de lo perceptual, lo que yo te Claro. decía. Las otras, por ejemplo, la marihuana no te va a generar un tema de alucinación, ¿sí? No, lo que va a hacer es apagarte, ¿no? Estar tranquilo, estar relajado. Sí, Entonces, entiendo. mira que esto es muy importante porque para los síntomas que hemos hablado a lo largo de este espacio, eh, como familia necesitan como ver la clasificación porque a veces se cree que sí está consumiendo, pero ni siquiera a veces sabemos qué consume. Los O no se pone comportamientos, agresivo, entonces no. no se pone agresivo o no me está pidiendo plata, porque eso depende de la sustancia, ¿sí? Claro. Básicamente es eso.
Valiosa información y es muy importante, Ivonne, lo que nos cuentan, porque nos deja ver el panorama completo, un poco cómo detectar, cómo actuar, qué herramientas hay y cómo afrontarla. De pronto alguna persona que esté viendo este capítulo y que detecte que tiene una adicción que está entrando o que tiene que ponerle cuidado a lo que está pasando, ¿cuáles serían esos consejos a esa persona? Bueno, primero le diría que, pues, que uno no es fácil por la situación que se vive en la adicción, que desde mi experiencia aceptar que estoy tomando decisiones que me están generando daño, que mis comportamientos me están alejando de los seres que amo, de mis sueños, pues no es fácil, Michael. Y a esta persona le diría que el primer paso es, uno, aceptar que nos equivocamos, que todos los seres humanos tenemos dificultades, que tomamos malas decisiones, que lo que yo te decía ahorita, no decidimos tener una enfermedad, pero sí puedo decidir qué voy a hacer con esto. Entonces, mi invitación es como alzar la mano con un amigo. Si con la familia hay miedo de ser juzgado, de que no me van a apoyar, siempre encontrar una mano, una red de apoyo para comunicar, ¿sí? Lo importante es decir que no están solos, que hay una posibilidad de vida, que si hay una posibilidad de cambio, que si realmente se quiere, a pesar de que no se pueda, pues van a encontrar profesionales donde los puedan guiar. Y que a pesar de embarrarla tanto, siempre hay una posibilidad, como que se puede renacer. Yo digo que renacer en las cenizas es la posibilidad de encontrar un sentido de vida, a pesar de una historia, a pesar de situaciones de consumo. Sí, les diría eso, como que hay una posibilidad. Yo amo la adicción, por ejemplo, yo amo la adicción, una condición que uno no tiene control y después encontrar un sentido en la posibilidad de que si hay un cambio, en que uno puede generar mucho amor frente a los vínculos. Es decir, les diría que así como una persona que tiene cáncer, que tiene alguna otra enfermedad, es tratado, es visto con amor, pues la adicción también. Es tratado, es visto con amor y es la posibilidad de sanar emocionalmente y hacer una vida diferente. Hermoso. Es una situación dolorosa que nos posibilita sacar lo mejor de nosotros. Así es. Bueno, Ivonne, muchísimas gracias. A ti, Muy Michael. valioso todo lo que nos enseñaste hoy. Muy agradecida, muy feliz de estar contigo en tu programa. Y nada, las personas que nos están viendo, pues espero que este tema de la adicción los toque más desde la psicoeducación, es la posibilidad de ayudar a las personas que nos están viendo y pues espero por acá acompañarte en otros espacios. Claro que sí. A ustedes mil gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que estas herramientas sean valiosas para ustedes o para alguien que esté pasando por esta situación. Así que compártale esta información a alguna persona que considere valiosa. Nos vemos en otro capítulo y seguimos en estas conversaciones que nos dan herramientas para vivir mejor y vivir tranquilamente.